Revelado el misterio siniestro, cuando la muerte mala acecha en 3 espacios prohibidos. Anabel nunca imaginó que el tranquilo susurro de su barrio iba a ser reemplazado por un grito de terror. Desde su ventana miraba hacia la calle oscura, temerosa del eco de los pasos de la noche. Cada sonido resonaba como un presagio de lo que estaba por venir. En apenas unos días, la vida en su hogar, pequeño y acogedor, se vería arrastrada hacia un abismo de incertidumbre y miedo. Todo comenzó con Ricardo, su nuevo vecino. Su apariencia bien cuidada y su sonrisa amable parecían tranquilizarlas a ella y a Valentina. Quizá pueda ser una buena influencia, pensó. Pero cuando caía la noche, la atmósfera se tornaba inquietante. Las miradas de Ricardo parecían deslizarse como sombras llenas de intenciones ocultas. No confíes en extraños. Resonaba la advertencia de su madre en su mente. Pero la soledad y el deseo de compañía la empujaron a ignorar su instinto. Esa misma noche, su celular vibró con un mensaje anónimo, gélido como una brisa de invierno. «Ten cuidado con él. La muerte mala acecha en lo desconocido», decía la pantalla iluminada. Anabel sintió que el corazón le latía con fuerza, como un tambor en el silencio opresivo. ¿Quién enviaba esos mensajes? La paranoia se apoderaba de ella, mientras las advertencias se repetían en su cabeza como un mantra. Sin poder recurrir a la policía, repleta de rostros conocidos pero profundamente corruptos, sabía que debía enfrentar el peligro ella sola. La mañana siguiente, las calles eran un laberinto oscuro de murmullos y miradas de reojo. Anabel decidió investigar, guiada por un hilo de desesperación que la llevó a 3 lugares olvidados, 3 espacios prohibidos donde la muerte mala había tejido su trampa. Primero, un antiguo hospital psiquiátrico, cuyas paredes ennegrecidas parecían susurrar secretos de locura y desgracia. A medida que se adentraba, sintió el aire cargado de lamentos y ecos de almas atrapadas. Su segundo destino, una escuela clausurada, estaba plagada de juguetes rotos y cuadernos amarillentos. Imágenes de risas se mezclaban con el terror de haber albergado algo oscuro. Informaciones sobre desapariciones de mujeres se enredaban en su mente. Una espiral de horror que no la dejaba respirar. «Vale la pena arriesgarme si al final consigo proteger a Valentina», pensó. Pero el miedo chillaba en su interior. Su última parada fue una hacienda olvidada, envuelta en leyendas de noches perdidas y almas errantes. La sensación de ser observada la perseguía, como un susurro helado que le recorría la piel. Un olor a descomposición flotaba en el aire, mientras sombras danzaban entre los árboles. Cada crujido de las ramas la hacía mirar de reojo, su corazón palpitando como un ave encerrada en su pecho. «No puede ser solo un cuento», se decía. Algo siniestro se acercaba. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». La noche volvió a caer, y con ella el acecho de Ricardo. La tensión crecía, el aire se tornaba pesado y cada sombra parecía cobrar vida. Anabel comprendió que el verdadero horror no era solo la muerte mala, sino lo que esa figura plantada tras la ventana significaba para ella y Valentina. «¿Podré salvarlas a ambas?», se preguntó mientras la serenidad de su hogar se desvanecía, dejando solo la angustia de un futuro incierto. Con cada paso resonante de su vecino,
La pregunta latía en su mente. ¿Qué secretos ocultaba realmente Ricardo? Annabel apenas había logrado cerrar los ojos cuando un estruendo la despertó. Eran como pasos pesados, repiqueteando en la oscuridad. Presionó su mano contra el corazón, que latía desbocado, sintiendo que la calma que había intentado construir se desvanecía. La noche había llegado con un aire palpable de inquietud, y aunque las sombras se deslizaban en su entorno, una sombra en particular la atraía, la de Ricardo. Se levantó de la cama, sintiéndose como un pez fuera del agua, mientras el ruido continuaba. «Solo es ruido», intentó repetirse, pero el susurro de la advertencia en su mente se convirtió en un grito. ¿Qué estaba haciendo Ricardo? Un impulso desafiante la llevó hacia la ventana. Al mirar afuera, vio a una figura encapuchada junto a la casa de Ricardo, moviéndose de manera errática entre las sombras. Annabel sintió cómo su estómago se encogía. Pronto se dio cuenta de que no solo observaba a un extraño, sino que era un encuentro de algo oscuro. La sensación de estar observada hizo que retrocediera, tambaleándose por el miedo. Decidida a desentrañar el misterio, salió de casa, sintiendo cómo el aire frío la empujaba hacia lo desconocido. Las calles estaban desiertas, como si el barrio contuviera la respiración. Con pasos silenciosos se acercó a la casa de Ricardo. Las luces estaban apagadas, sumergiendo la casa en un velo de misterio. «¿Qué haces?», se preguntó a sí misma, pero el impulso de descubrir la verdad era más fuerte que el miedo. Se detuvo frente a la ventana trasera de la casa, que estaba ligeramente abierta. Agachándose, se asomó, la respiración entrecortada. La escena dentro era perturbadora. Ricardo ayudaba a la figura encapuchada a cargar lo que parecían ser cajas llenas de objetos extraños, cada uno más inquietante que el anterior. La figura parecía mirar a su alrededor con una intensidad peligrosa, como si estuviera buscando algo. Un escalofrío recorrió la espalda de Annabel y su instinto le gritó que se alejara. Sin embargo, su curiosidad pudo más, y su enfoque se centró en una caja abierta. Era un viejo diario, desgastado y manchado. A través de la penumbra intentó descifrar algunas de las palabras escritas. Ritual, sangre, sacrificio, formaban un patrón grotesco que la hizo palidecer. El sudor frío comenzó a gotear por su frente al darse cuenta de que esa conexión entre Ricardo y la figura desencadenaba algo mucho más oscuro que simplemente un secreto malévolo. De repente, el encapuchado giró su cabeza en su dirección. Los ojos brillaban intensamente en la oscuridad, fijos en ella. Fue un instante, pero fue suficiente. Un escalofrío helado recorrió su columna. Annabel dio un paso atrás, tropezando y cayendo al suelo, haciendo ruido. El latido de su corazón resonaba en sus oídos mientras el encapuchado se dio vuelta, una sombra alargada tomando forma a su alrededor. Ricardo salió de la casa y la oscuridad pareció engullirlo. «¿Annabel?», llamó, su voz suave pero cargada de una tensión palpable. Su mente se forzó a formular un plan de escape, pero las piernas no respondían. La imagen de Valentina la atormentaba. Si la verdad sobre Ricardo era tan horrible como ella temía, puede que su hermana estuviese en peligro. «Corre», musitó para sí misma, un eco de desesperación. Pero la figura encapuchada se acercaba, el aire se crispaba y Annabel tuvo que decidir en un instante: huir o enfrentar la oscuridad. Su decisión crucial estaba a punto de ser revelada, pero un grito desgarrador cortó la noche y una voz la sacudió. «¡Valentina!». Los ojos se abrieron y la sombra de la verdad se cerró sobre ella, revelando un camino aún más dantesco. ¿Qué haría Annabel para salvar a su hermana? Annabel sintió como si el mundo se detuviera.
El grito de su hermana resonó en su mente, un eco de horror que la paralizaba. La figura encapuchada se detuvo, sus ojos acechantes no dejaban de observarla, mientras Ricardo miraba hacia la dirección del sonido. «¡Valentina!», exclamó ella, su voz temblorosa y desesperada. Por un momento el tiempo se detuvo, atrapado entre el deber de proteger y el instinto de huir. Ricardo tomó un paso hacia ella, pero Anabel sintió que no podía confiar en él. La pregunta atravesó su mente como un relámpago. ¿Qué lado había elegido Ricardo? Mientras la oscuridad los envolvía, las sombras parecieron cobrar vida afuera. El encapuchado se movió lentamente, deslizando su mano hacia la parte trasera de su túnica. Anabel dio un paso atrás. Sabía que el peligro era inminente y la oscuridad la rodeaba. «Anabel, vete. Es peligroso», dijo Ricardo, su voz cargada de urgencia. Pero ella solo podía pensar en Valentina. «No, tu hermana está en peligro. Dime dónde está», gritó Anabel, mientras sentía una rabia creciente ante la incapacidad de Ricardo de actuar. Las palabras sacrificio y ritual resonaban en su mente como un mantra incesante. El encapuchado comenzó a avanzar con lentitud, como si disfrutara de su miedo. «Ya es demasiado tarde para ella», murmuró, y una risa se escapó de sus labios, como un susurro en la noche que helaba la sangre. Anabel sintió que la desesperación se transformaba en locura. «Dime qué quieres», gritó, y un sudor frío le cubrió la frente. Pero el encapuchado simplemente alzó la mano y una bruma oscura comenzó a girar a su alrededor, envolviendo su figura al igual que un cuerpo en un abrazo mortal. Una risa burlona resonó en el aire. «No entiendes, Anabel. La oscuridad necesita un alma, y Valentina es perfecta». El mundo se le venía abajo. Un sudor frío recorría su espalda. «No». Tenía que hacer algo. Las piernas, que hasta ahora parecían pesadas como plomo, comenzaron a moverse. Sin saber por qué, corrió. Había que encontrar a Valentina. Anabel giró, preparándose para escapar, su mente punzante con el temor de que cada sombra la persiguiera. Ricardo la llamó, pero el eco de su voz se desvanecía tras el rugido del viento. Fuera de la casa, en el jardín, un camino iluminado por la luna parecía ofrecer una ruta hacia la libertad. Pero en su interior sabía que no habría huida sin su hermana. «¡Valentina!», gritó con todas sus fuerzas, sabiendo que la oscuridad no era solo un enemigo, sino un aliado para el encapuchado que se acercaba con un poder aterrador. Recordó la conexión entre ellos, algo que no podía permitirse olvidar. Un sonido a sus espaldas la hizo detenerse. Era una puerta abriéndose de golpe. La figura encapuchada comenzó a perseguirla, su silueta distorsionada por el juego de sombras. Su corazón latía a 1000 por hora. El terror y la determinación ardían dentro de ella. En ese momento, su mente rebosaba de trenes de pensamiento. ¿Qué estaba esperándola? ¿Estaba Valentina en la casa o se había ido? La senda de los misterios ocultos parecía llevarla a un corredor del horror, donde todo podía terminar. Reuniendo valor, giró de nuevo hacia la luz que emanaba de la casa, preparándose para descender al infierno y enfrentarse a la figura que la acechaba. Cada paso era un desafío. Su mano se cerró en un puño. No podía dejar que el miedo la consumiera. Algo dentro de ella despertó esa chispa de lucha. En lo más profundo de su ser sabía que tenía que llegar a la verdad, o de lo contrario, perdería no solo a su hermana, sino también su propia vida. Entonces, un grito desgarrador volvió a retumbar en la noche. «¡Anabel!». Los alaridos de Valentina resonaron en la oscuridad, y con un último vuelco de valentía, Anabel se lanzó a la casa, dispuesta a descubrir hasta dónde llegarían las sombras para separarlas. Podría confrontar la verdad que se escondía en el oscuro corazón de la noche.
El interior de la casa estaba envuelto en una penumbra densa, solo interrumpida por la tenue luz temblorosa de las velas que danzaban en las esquinas. Anabel avanzó con cuidado. Cada tablón del piso crujía bajo su peso, como si la casa misma intentara advertirla. El aire era pesado, cargado con el hedor de una extraña mezcla de humedad y algo más, algo putrefacto. «¿Valentina?» Su voz resonó en el aire, pero fue rápidamente engullida por el silencio opresivo. Se sintió pequeña, vulnerable, en un espacio que había sido su hogar, ahora transformado en un laberinto de sombras. Siguió su instinto, avanzando hacia el pasillo que daba a las habitaciones. Cada paso la acercaba más al grito de su hermana, un eco que la guiaba a través de la oscuridad. Pero, a medida que se acercaba, notó que el horror no solo emanaba del lugar, sino de la naturaleza misma del ritual que se fraguaba detrás de esas paredes. La conexión que había sentido con Valentina se tornaba una explosión de terror, como un hilo de destino que se tensaba con cada segundo. Al llegar a la primera puerta sintió que el frío se adhirió a su piel. Con el corazón en la garganta, empujó la puerta y un chillido agudo resonó al abrirse. Dentro, la habitación estaba vacía, pero las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños que brillaban débilmente. «¿Qué demonios es esto?», pensó, apartando la vista. Al girar, una sombra se movió en el umbral. Anabel dio un paso atrás. La figura encapuchada apareció, sonriendo desde la oscuridad. «Te estaba esperando», dijo con una voz que rozaba lo susurrante, como un viento frío que atraviesa los huesos. «Déjala en paz», gritó ella, sin dejar que el miedo a su alrededor la dominara. La figura dejó escapar una risa gutural, llenando la habitación con un eco escalofriante. «Tu hermana es un tesoro muy especial. La oscuridad la ha marcado como suya». Se acercó más. Los ojos del encapuchado resplandecían fuertes y malvados. «Pero tú puedes salvarla. Solo necesitas hacer una elección». Anabel sintió un revuelo en su estómago. Sabía que la elección era una trampa, un juego macabro. «No voy a dejar que me manipules», protestó, pero el encapuchado sonrió con malicia. «¿Así que crees que puedes salir de esto intacta? Sin un sacrificio, lo que sucede es que la sangre llama a la sangre, y tú eres tan perfectamente intrigante». La risa del encapuchado se extinguió, dejando un rastro de amenaza en el aire. El sudor le corría por la frente, el dolor de la tensión la golpeaba. «¡Valentina!», gritó de nuevo, esta vez sintiendo que su voz se desvanecía, tragada por el ansia del horror que las circundaba. «¿Hay algo en el sótano? La respuesta a tus preguntas», dijo el encapuchado, inclinando la cabeza hacia el pasillo. La invitación era irrefutable y peligrosa. Anabel sintió su corazón latir desenfrenado. Volvió a preguntarse si había alguna verdad que pudiera enfrentar. Se dirigió hacia el pasillo, mientras el eco de su voz resonaba en su mente. La negrura pululaba a su alrededor, y cada paso hacia el sótano se sentía como una caída al abismo. Acercándose a la puerta del sótano, la respiración se le aceleró. Curiosidad y terror se entrelazaban, y el pulso en su pecho le gritaba que las sombras ocultaban más que solo respuestas. En el momento en que puso una mano sobre el manguito, sintió que el frío de la puerta atravesaba su piel, como si se la estuvieran rebanando. Mirando atrás, el encapuchado la observaba con una sonrisa, como un depredador, esperando su presa. «Listo para el siguiente paso en tu búsqueda. La verdad siempre duele, Anabel». Y en ese instante la puerta se abrió de golpe, dejando escapar un viento oscuro que parecía susurrar secretos viejos y olvidados. Anabel sintió que algo se movía tras la puerta, algo peligroso. Era la respuesta que tanto buscaba o la condenación por sus decisiones.
Mientras un grito resonaba desde las profundidades del sótano, se detuvo en la entrada, con la decisión que podría determinar la vida o la muerte de Valentina pendiendo sobre ella. Debería entrar o regresar y enfrentar al encapuchado. La línea entre la vida y la muerte se desdibujaba en esa casa maldita. Todo estaba a punto de revelarse, pero la verdadera pregunta era: ¿estaba preparada para lo que encontraría allí? El viento oscuro que escapó del sótano arrastró consigo un susurro inquietante, como si el mismo lugar tuviera voz, llamando a Annabel a adentrarse en su interior. Su corazón latía con un ritmo frenético, un tambor desgarrador que parecía acompañar a las sombras danzantes. «Valentina», volvió a murmurar. Esa sola palabra se convirtió en su ancla en medio del caos. Sabía que detrás de cada grito, de cada eco, había una respuesta, pero el precio podría ser demasiado alto. Con un último vistazo al encapuchado que aguardaba en la penumbra con una sonrisa que reflejaba la certeza de su victoria, Annabel apretó los dientes y dio un paso al frente. Al cruzar el umbral del sótano, el aire se volvió denso, como si 1000 ojos invisibles la observaran al ingresar. Las escaleras migraron bajo sus pies, un crujido casi humano resonó a su alrededor y una sensación de desesperación la envolvió. El sótano era un laberinto de cajas apiladas, objetos cubiertos de polvo y un aire que olía a moho y malas decisiones. Las paredes estaban manchadas de una sustancia oscura, y entre el tenue resplandor de la luz que se filtraba, pudo distinguir sombras que parecían moverse con vida propia. Avanzó con cautela. Cada paso la acercaba a un extraño altar en el centro de la habitación, cubierto con velas negras que ardían sin llama, solo una luz grisácea que iluminaba las caras de figuras extrañas esculpidas en la piedra. En el centro del altar, un objeto brillaba con un fulgor hipnótico. Era una pequeña caja, cubierta de runas que destellaban como si contuvieran un secreto inconfesable. «¿Qué es esto?», Annabel murmuró, estirando la mano hacia la caja como si un imán la hubiera atraído. Pero al instante, una voz profunda resonó en el sótano, llena de eco y poder. «No la toques». Los murmullos se intensificaron a su alrededor. Annabel se detuvo. La advertencia parecía provenir de las sombras mismas. Entonces, una risa burlona estalló, desenfrenada, resonando contra las paredes. Era el encapuchado. Su figura se proyectó más allá de la entrada, alimentando la oscuridad, como un espectro provocado por el mal. «Esa caja es tu salvación, o tu condena». Pregúntate, Annabel, ¿qué tan lejos estarías dispuesta a ir para salvar a tu hermana? Su voz era una serpiente que se deslizaba por el aire, poniendo a prueba su determinación. ¿Qué sabes de Valentina?, Annabel exigió, temblando entre la mezcla de ira y miedo. Su desesperación la llevaba al límite, como si cada palabra pudiera abrir un abismo más profundo. «El sacrificio siempre es una opción», dijo el encapuchado, acercándose lentamente. Su sonrisa se ensanchó, como si disfrutara del tormento ajeno. «La sangre llama a la sangre, y tu familia tiene mucha historia en este lugar. Pero recuerda, cada decisión tiene un costo». Annabel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un retumbar que parecía venir desde el fondo del sótano. El apremio de las sombras aumentaba y un grito resonante exploró la casa, un eco del sufrimiento que vigilaba en la oscuridad. Finalmente, desvió la mirada hacia la caja y algo en su interior resonó con una verdad olvidada. Dudas y terror la acorralaban, pero su hermana urgía por ayuda. En ese momento decisivo, lo comprendió. Había solo una forma de encontrar a Valentina. A medida que su mano se acercaba a la caja, un frío helado la recorrió, y el aire a su alrededor se volvió denso y amenazante. «Lo haré», susurró, y antes de que pudiera cambiar de opinión,
abrió la caja. El contenido brilló intensamente, iluminando su cara con un espectro de luz. Annabel cerró los ojos ante el resplandor, sintiendo que la línea entre lo conocido y lo desconocido se desvanecía. Cuando se atrevió a mirar nuevamente, el sótano había cambiado. Ahora era un espacio vasto, una representación nauseabunda de sus miedos más profundos. En el fondo, un reflejo de su hermana la observaba con ojos suplicantes, pero había algo más en su mirada, algo oscuro. El encapuchado, ahora más cerca, murmuró: «Has abierto la puerta, Annabel, y las sombras han comenzado a reclamar lo que es suyo». Con el pulso disparado, Annabel se dio cuenta de que el horror aún no había terminado. Algo se agazapaba entre las sombras, esperando a ser liberado. ¿Qué elementos oscuros había desatado con su elección? Y cuando una risa burlona retumbó desde las profundidades, una voz familiar resonó, entrelazada con un eco de desesperación. «Annabel, ayúdame». Todo estaba a punto de desmoronarse, y el verdadero terror apenas comenzaba a revelarse. El brillo intenso de la caja desapareció, dejando a Annabel sumida en una oscuridad abrumadora. La risa burlona del encapuchado reverberaba por las paredes, como si las sombras mismas se unieran a su mofa. Y en ese silencio helado, la voz de Valentina se intensificó, emergiendo como un lamento desgarrador que desgarraba el aire pesado. «Annabel». El eco resonó una y otra vez, cada vez más distante, como si su hermana luchara entre los límites de la realidad y de un mundo aterrador. El suelo, antes firme, comenzó a temblar con una fuerza ominosa, haciendo que su corazón se detuviera. «Valentina», gritó desesperada. Su voz se ahogó en el eco, pero al instante la figura de su hermana apareció ante ella en forma de niebla oscura, sus ojos grandes y asustados. Un abismo de terror se expandía entre ellas. «No estoy bien, Annabel. Ayúdame. No puedo». La voz se quebró y se perdió en un susurro lejano. Annabel sintió la urgencia de derretirse en su pecho, pero ¿cómo podía salvarla? El encapuchado se acercó, su risa ahora una tentación. «¿Ves? Tus miedos te han traído hasta aquí. Esa caja junto a tu hermana guarda secretos que ni tú imaginas. Para liberarla tendrás que ofrecer algo a cambio». Las palabras del encapuchado le atravesaron como dagas. Annabel giró la vista alrededor, buscando respuestas. Las sombras estaban más vivas que nunca, pulsando, respirando con una energía voraz. Se dio cuenta de que cada objeto a su alrededor estaba conectado a sus peores recuerdos. La muñeca rota apareció, una huella de su infancia, el accidente que había llevado a su madre a la locura. Un vórtice de dolor que amenazaba con arrastrarla. «¡Basta!», gritó, como si pudiese cerrar los ojos y hacer desaparecer esas visiones aterradoras. Pero al hacerlo, la risa se volvió un coro de ecos. Sombras alargadas se estiraban y retorcían a su alrededor, como si celebraran su desesperación. Annabel sintió una punzada en el corazón. «Tu familia es una mancha en este lugar. Sangre inocente ha sido derramada aquí», continuó el encapuchado, su voz ahora susurrante, íntima. «Entonces, ¿cuánto estás dispuesta a sacrificar, Annabel? ¿La salvación de tu hermana o afrontar los monstruos que has negado?» Al mirar de nuevo a la caja comprendió. No solo el destino de Valentina estaba en juego, la historia de su familia, los secretos que habían mantenido oculta, todo había estallado. Una elección se alzaba ante ella, tan monumental como la vida misma. ¿Podría dejar atrás sus propios miedos, su propia sangre, por el amor que sentía? Las sombras comenzaron a converger, desgarrando la realidad. Annabel sintió que el suelo cedía, y en un instante de claridad se arrodilló ante el altar, rogando al universo que Valentina regresara a ella. Lo haré», susurró,
el terror ahora ahogado por un fuego renovado. Sacó su pequeño cuchillo de la muñeca donde siempre lo había guardado. La presión aumentaba, las sombras se arremolinaban, gritando en un lenguaje ininteligible mientras alzaba el cuchillo. —¿Qué harás, Annabel? El encapuchado la observaba, intrigado. La sangre es la llave, pero no olvides, la puerta puede cerrarse para siempre. Al sentir el frío metal rozar su piel, Annabel se detuvo en seco, la pregunta resonando en su mente. ¿Era su vida la única respuesta? La elección era inminente, debía decidir. ¿La salvación de su hermana a costa de su humanidad? El momento apremiaba. La oscuridad rugía a su alrededor. Con determinación, Annabel llevó el cuchillo hacia su brazo. El aire se volvió helado. La habitación pareció encoger, el pánico era palpable, y justo cuando la hoja tocó su piel, el eco del grito de Valentina se convirtió en un grito de advertencia, rasgando su interior. «¡Annabel! ¡No! ¡No lo hagas!». Pero algo aún más oscuro se agazapaba en los lugares que ella había descuidado. Un ser que había estado esperando su decisión. Todo se iba a desatar, y Annabel no sabía si estaba lista para lo que vendría. La luz de la caja comenzó a fluctuar, y esas sombras negras parecieron cobrar forma, sus rostros distorsionados, repletos de ansias. El costo de su elección estaba por revelarse. ¿Qué oscuridad invocaría su respuesta? ¿Las sombras simplemente serían el comienzo de su verdadero terror? Con un temblor en la mano, Annabel sintió el agudo metal del cuchillo, frío como el aliento de la muerte. Las palabras del encapuchado resonaban en su mente como un eco incesante. La oscuridad se espesaba, y las sombras parecían acercarse con hambre, esperando el momento perfecto para devorarla. —¿Qué harás, Annabel? La voz del encapuchado se volvía más insistente, cada palabra un hilo que la ataba a la desesperación. Tu elección, tu sacrificio, es lo que determinará el destino de tu hermana. La figura de Valentina, aún resonando en la niebla, se desvanecía. Annabel cerró los ojos con fuerza, sintiendo que su corazón latía con fuerza, como un tambor en una ceremonia oscura. La idea de perderla la hizo temblar. En sus recuerdos, los días felices se transformaban en visiones aterradoras. La risa de Valentina se mezclaba con el llanto desgarrador de su madre. «Cálmate, Annabel, todo depende de ti», susurró el encapuchado, su voz ahora como un canto seductor, tentadora. Pero había algo más, algo oscuro, una presencia que la rodeaba en aquel abismo, esperándola pacientemente. Sin poder evitarlo, su mirada se desvió hacia la caja, que ahora emitía una luz tenue, pulsante, como si latiera en su propio ritmo. ¿Qué secretos guardaba? Fue un instante de claridad. Su mamá siempre había hablado de la magia de la esperanza, de cómo a veces, incluso en las formas más retorcidas de la vida, podías encontrar una salida. ¿Y si en el sacrificio había otra forma de salvación? Todo lo que quiero es que regrese. Lo haré. Haré lo que sea por ella, murmuró abriendo los ojos. Pero el miedo la anclaba, como un peso en sus caderas. Una risa de locura brotó del encapuchado, como si su vulnerabilidad fuera un manjar. Todo lo que sea, ¿estás segura? Sí. Su voz resonó con una sorprendente fuerza. Con un movimiento rápido, hizo un corte limpio en su brazo. Sangre caliente emergió rápidamente, formando un pequeño río que goteaba al suelo. Las sombras se agitaron con el olor, danzando lentamente en torno a ella. «Has elegido», dijo el encapuchado, su rostro ahora un lienzo de admiración oscura. «Pero recuerda, la sangre siempre tiene su precio». La luz de la caja explotó en un resplandor cegador. Un grito, aterrador y lleno de angustia, respondió. Valentina apareció en un vórtice de oscuridad, y su rostro reflejaba puro terror. «¡Annabel! ¿Qué hiciste?».
Los rostros distorsionados en las sombras comenzaron a gritar. Ruidos guturales, ecos de almas perdidas rodearon a Annabel. La habitación se hundía en un caos enredado, y de repente su hermana parecía atrapada en un laberinto de espejos, cada uno reflejando su horror. ¡No! Annabel lanzó un grito tratando de alcanzar la mano de Valentina, pero la distancia crecía, como un abismo entre ellas. «Esta no era la forma de salvarme». La voz de Valentina se hacía más lejana, como un susurro arrastrado por el viento. «No cumplas con sus deseos, Annabel». Las sombras se extendieron, formando un muro entre las hermanas, y el encapuchado se acercó aún más, su risa ahora una cacofonía. «Ahora debes enfrentar las consecuencias de tu sacrificio, porque tu elección ha despertado a algo que ni tú ni tu hermana pueden controlar». Las sombras comenzaron a tomar forma, rugiendo en una danza grotesca. Tenían ojos vacíos, bocas horrendas que sonreían mientras se acercaban a Annabel. Con cada paso que daban, el aire se volvía más pesado y el frío le atravesaba el cuerpo. Un grito desgarrador rompió el aire, y Annabel quedó paralizada, incapaz de mover un músculo. «Valentina». Su corazón latía con fuerza, el miedo la invadía, pero una ira aún más fuerte comenzó a fluir por sus venas. «¿Qué has hecho?». Un eco resonó a su alrededor. La oscuridad aumentaba. La desesperación de Valentina atravesaba como una aguja. Annabel debía actuar. Debía salvar a su hermana de lo que había liberado. Y en ese preciso instante, una figura emergió de las sombras. No era el encapuchado, sino algo más antiguo, un ser que había estado en silencio, anhelando su libertad. La esencia de un monstruo ancestral, algo que haría temblar incluso a las más valientes. «Bienvenida al juego, Annabel, pero recuerda, este es solo el comienzo». El nuevo horror había tomado forma. Una elección más se avecinaba. La pregunta flotaba en el aire helado. ¿Podría ella y Valentina escapar de este terror? ¿O la sangre que había derramado sellaría su destino para siempre? El frío se intensificó, envolviendo a Annabel en un abrazo helado. El ser que había emergido de las sombras era una figura grotesca y alargada, con ojos como pozos oscuros que parecían devorar la luz. Su boca se distendía en una sonrisa siniestra, revelando filas de dientes afilados como dagas. «Tu sangre ha hecho eco en el vacío». Resonó su voz profunda como un trueno lejano, y ha despertado a aquellos que yacen en este mundo intermedio. Las sombras danzantes comenzaron a fusionarse con la figura, convirtiéndose en un espectáculo aterrador de horror puramente tangible. Annabel retrocedió. Cada paso que daba era como si la tierra misma se abriera bajo sus pies. La imagen de su hermana la atravesaba como una dagas. El temor en sus ojos era su nuevo estigma. «¡Valentina!», gritó, su voz temblorosa, pero cada nota se perdía en la vorágine que emergía entre ellas. El encapuchado había estado observando. Su risa se había vuelto una melodía macabra en medio del pánico. «Ahora comprendes, Annabel. No has traído de vuelta a tu hermana. Has desatado un horror que no se puede contener». Valentina, atrapada en el laberinto de espejos, tosía y se retorcía, sus piernas buscando la fuga, pero no podía salir. «Annabel, detente. No puedes dejar que esto continúe». Su voz era una mezcla de desesperación y súplica. Con un grito, Annabel avanzó, impulsada por una mezcla de amor y rabia. La figura monstruosa se acercó, sus garras goteando sombras tras de sí. «¿A dónde crees que vas? Este es tu juego ahora», dijo, dejando que el eco de sus palabras llenara la habitación. Annabel no había pasado por alto la amenaza. Mientras recordaba las palabras de su madre sobre la magia de la esperanza, decidió buscarla en medio de la desesperación. Desesperada, se acercó a la caja que aún emitía aquel ligero resplandor. «¿Qué eres?»,
dijo al aire, mirando al monstruo fijamente. «No tienes poder sobre mí». La caja parecía reaccionar a su desafío, pulsando con una energía vibrante. ¿Podría tener la solución a este caos? «Interesante, la valiente», rió el ser. «Pero no has aprendido nada de las decisiones que has tomado. La sangre no solo sube, también llama». Valentina aullaba en un grito desgarrador mientras los reflejos corredizos la atrapaban, moviendo sus sombras hacia el abismo de lo desconocido. Cada grito la desgarraba interiormente. Anabel sintió que el miedo se transformaba en odio. «No dejaré que te la lleves». La figura de sombras empezó a reírse, una cacofonía de ruidos que resonaban en cada rincón. «Vamos, Anabel, dale la bienvenida. Cada sacrificio tiene su recompensa. ¿Qué estás dispuesta a perder por salvarla?» En ese momento, la caja brilló intensamente y las sombras se agitaron, clamando en una especie de respuesta a la desesperación. La energía se sintió como un latido, y Anabel se dio cuenta. Tenía que usar la sangre derramada. «Si quieres a Valentina, entonces tendré que invocar lo que tú temes». Tomó un profundo aliento, y alzando el cuchillo, realizó un corte en su mano libre, la sangre fluyendo nuevamente. Pero esta vez sintió que el poder se encendía en su interior, algo que nunca había imaginado. «Valentina, confía en mí», gritó. Las sombras vacilaron por un instante, como si la luz de su corazón pudiera romper la oscuridad. Pero el monstruo no estaba dispuesto a dejar escapar su presa. «¿Qué crees que has traído? Este no es un juego sencillo, Anabel». Las paredes temblaron, y un viento helado sopló, alzando sus cabellos. Fue entonces cuando escuchó un llanto familiar, como un eco lejano que reverberaba en su mente. «Anabel, ayúdame». «¿Qué es eso?», preguntó el monstruo, inquieto, viendo la conexión sutil, una conexión que podría hacer que lo impensable sucediera. «No lo sabes, pero yo también tengo poder», gritó Anabel, sintiendo la energía crecer. «No eres lo que crees ser. Esta sangre es más que un sacrificio». Mientras el caos la rodeaba, una figura etérea emergió detrás de la caja, una silueta familiar cubierta de luz. ¿Era acaso su madre? Un espíritu que protegería a sus hijas en su hora más oscura. Se dio cuenta que esta batalla no caería solo sobre sus hombros. Las sombras comenzaron a replegarse, y el monstruo se retorcía como un animal acorralado. «Esto no ha terminado, pequeña». Su voz se volvió un susurro entre los gritos. Pero Anabel ya no estaba dispuesta a ceder. Con el aliento entrecortado, la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría realmente vencer a este ente oscuro? La luz del resplandor se intensificó, y la sala tembló con la fuerza del dolor y la esperanza. Si el pasado de su madre podía guiarla, surgirían en su rescate. ¿Sería suficiente para salvar a Valentina, o una nueva figura oscura se interpondría entre ellas, a punto de devastar todo lo que amaba? La delgada línea que las unía estaba a punto de romperse. La luz que emanaba de la caja creció en intensidad, casi como un faro que desafiaba la oscuridad. Anabel sintió cómo su corazón latía al unísono con ese brillo, conectando cada vez más fuerte con un poder oculto que nunca supo que tenía. Pero la figura alargada ante ella no estaba dispuesta a sucumbir. De repente, el ser se alzó con más fuerza, sus garras extendiéndose y sus ojos, pozos de desesperación, estallaron en un brillo amenazante. «Tu fuerza es efímera. Crees que puedes derrotarme, pero no sabes nada de lo que realmente significa el sacrificio». Su risa se transformó en un rugido aterrador que reverberó en las paredes. Las sombras danzantes se lanzaron hacia Anabel, como tentáculos dispuestos a asirla y arrastrarla a un abismo de desesperación. Anabel cerró los ojos por un momento, imaginando a su hermana alcanzando su mano.
La desesperación había teñido su amor con el rojo de la sangre, pero el oro de la esperanza brillaba más que nunca. «¡Valentina!», gritó, dejando que su voz cortara el aire helado. «¡Voy a sacarte de aquí!». Con cada palabra, la energía del resplandor aumentaba. Ella no era solo su hermana menor, eran invencibles juntas. Reunió su valor y, dejando caer una lágrima sobre el suelo, la dejó ser parte del ritual. La caja comenzó a vibrar, y ante la mirada atónita del monstruo, una corriente de luz se escurrió hacia su interior. «¡No! ¡No puedes hacer esto!». El ser se retorció, como si la luz le causara un dolor físico. Anabel sintió el poder familiar recibiendo el sacrificio, reforzando su conexión con algo más allá de lo que las palabras podían describir. «¡Escucha a mi madre! ¡Déjanos en paz!», gritó. Y entonces la figura etérea de su madre pareció materializarse más nítidamente detrás de ella. Era un fuego brillante que protegía a sus hijas, un murmullo de amor y ardor. Las sombras comenzaron a retroceder, pero el monstruo se endureció en su lugar. «Esto no ha terminado, Anabel. No has visto nada todavía». La oscuridad que lo rodeaba parecía agitarse como un mar tormentoso. Las miradas de ambos se encontraron. El horror, reflejado en los ojos de Anabel, se cruzó con la fría determinación del ser. Luego el viento cambió, un alarido surgió de los espejos, una voz que Anabel reconoció y que le heló la sangre en las venas. No era Valentina, sino un grito de advertencia. «Anabel, no confíes, en el pasado...». La figura comenzó a desvanecerse, llevándose consigo ese grito. «¡Valentina!». Anabel extendió su mano, pero la conexión quebró como cristal. El monstruo, al ver la incertidumbre en su rostro, lanzó una carcajada siniestra. «¿Ves? La bronca de tus acciones. No todo es lo que parece». Mientras el aire se llenaba con la tensión latente de la inminente confrontación, Anabel se sintió vacilar. La lucha era más compleja de lo que había imaginado. La luz tiñendo su ser se volvió inestable, y de repente el ser se abalanzó hacia ella. La caja, en su apogeo de poder, empezó a girar, lanzando destellos brillantes que iluminaban la habitación con un fulgor sobrenatural. Pero, ¿y si la verdad sobre su madre era diferente? ¿Era un espíritu protector o parte de lo que temía? La figura del ser ahora se transformaba, cada vez más difusa, mientras el aire se cargaba de amenazas. «Si quieres saber más, ven. Conóceme realmente. Hay otros mundos que no comprendes, secretos que están más allá de tu comprensión, Anabel». «¡Cállate!», gritó, sintiendo como un escalofrío la recorría. Repentinamente el tiempo pareció detenerse y, en ese instante de desconcierto, el monstruo se desvaneció en un torbellino de sombras. Sin embargo, las paredes resonaban con ecos y susurros, sus promesas y advertencias. La conexión con su madre se sentía más frágil que nunca, y una nueva incertidumbre la invadía. «¿Qué has traído, Anabel?», preguntó una voz completamente nueva cargada de un aire malévolo. «Podrás entender que no todo lo que se revela trae luz. ¿Te atreverás a seguir, aun sabiendo que lo que hay al otro lado es más aterrador de lo que imaginas?» Era un desafío, un eco de su conexión con lo desconocido. Anabel sabía que debían avanzar, pero el camino estaba lleno de sombras y espejos engañosos. La pregunta latente seguía danzando en el aire alrededor de ella. «¿Qué harás ahora, cuando la verdad sobre tu madre esté al alcance de tu mano?» El corazón de Anabel latía con fuerza. La oscuridad la acechaba, y las sombras parecían reírse de su vacilación. Estaba a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo, pero el costo sería devastador. Frente a ella, la caja comenzó a pulsar con más fuerza, revelando runas inscritas en su superficie. ¿Qué secretos habían estado ocultos todo ese tiempo? Sin que ella pudiera responder, el aire se volvió espeso,
una niebla oscura que susurraba promesas peligrosas. Una nueva amenaza se acercaba, y con ella el oscuro legado de su familia. Annabel respiró hondo, preparándose para enfrentar la verdad en el siguiente paso de su escalofriante camino. La sala vibraba con una energía ominosa, y Annabel sintió en su pecho cómo la oscuridad pulsaba como un organismo vivo. La caja ante ella, con sus runas parpadeantes, la llamaba. Era una invitación al abismo, una señal de que el destino de Valentina y el suyo estaban indisolublemente ligados. La urgencia aumentaba, y el eco de su hermana aún resonaba en sus oídos como un mantra desesperado. «Confía en mí, Valentina. Voy a rescatarte», murmuró Annabel, y cada palabra era un puente hacia el amor que le unía a su hermana. En su corazón, la determinación se encendió como una antorcha en la noche más oscura. La luz de la caja pulsaba, respondiendo a su voluntad. La figura grotesca que había observado desde la oscuridad se retorcía. Cada movimiento era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. ¿Te atreverás a caer en el juego de la verdad, Annabel? ¿A arriesgarte, aun sabiendo que podría costarte más de lo que estás dispuesta a perder? Su voz retumbaba como un eco de todo lo que había temido. «¡Lo haré!», dijo con fuerza, y el aire a su alrededor chisporroteó. Sabía que el precio podría ser su libertad, pero había risas y lágrimas atadas a la conexión con Valentina, y no podría alejarse una vez más. A medida que se acercaba a la caja, el ser soltó una risa burlona, ahora completamente expuesto a su desafío. «¿Crees que puedes vencerme? La verdad que buscas te devorará». Las sombras danzantes formaron un torbellino a su alrededor, y Annabel sintió cómo los recuerdos perdidos comienzan a inflarse en su mente. Los secretos familiares, las discusiones de su madre sobre lo sobrenatural, las advertencias nunca escuchadas sobre el legado que trataban de evitar. Si hay alguna esperanza en esto, necesito saberlo. Todo el dolor ha sido causado por los secretos, y eso se acaba hoy, afirmó Annabel, levantando la voz por encima del terror que la rodeaba. La caja brilló intensamente, y las runas parecieron cobrar vida, proyectando imágenes en el aire que danzarían a su alrededor. Las visiones comenzaron a formarse. Una joven madre abrazando a sus hijas, una figura sombría acechando en la penumbra, rituales perdidos que implicaban sacrificios en un intento de mantener la paz. Annabel sintió que su corazón se rompía a medida que comprendía que la historia de su familia estaba maldita. Así lo había sido durante generaciones. Sabes lo que eso significa, ¿verdad? La voz del ser era un susurro en sus oídos, retumbante y llena de malicia. Esa sangre de la que te jactas, ese sacrificio, ya no puedes ocultarlo. Lo has liberado. La luz oscura de la caja brilló intensamente y se desató un torrente de energía. Annabel dejó escapar un grito, sintiendo cómo la verdad a la que había sido destinada la atravesaba con fuerza. La historia de su linaje no era solo un simple sacrificio, era una batalla entre el bien y el mal, y ahora, para sanar la herida que había surgido en su familia, debía enfrentarse a su pasado. «Valentina, agárrate fuerte», dijo Annabel, mientras la caja aumentaba en intensidad, iluminando la estancia. En un destello de fuerza, comenzó a rodearla con la luz, los recuerdos corriendo como ríos. La tristeza, el dolor, la ira, cada fragmento de su vida ordenándose. Las sombras comenzaron a aullar, retorciéndose a medida que las figuras en la caja se expandían, capturando la esencia del ser que se interponía entre ellas. «¡No puedes! ¡Detente!». El monstruo, visiblemente angustiado, intentó desvanecerse, pero Annabel estaba decidida. «Es hora de que tu oscuridad termine», gritó, sintiendo la luz a su alrededor fusionarse con su propia energía.
En ese momento, el pasado y el futuro chocaron, y ella recordó el poder de la unión de su familia, el amor que las mantenía unidas aunque se hubiera perdido en la penumbra. Con un último grito, vertió su sangre en la caja, esperando redimir el sacrificio hecho en nombre de la desesperación. La luz se convirtió en un resplandor cegador, y por un breve instante todo pareció en calma. La figura grotesca soltó un grito de terror y rabia, mientras las sombras se disipaban como nubes de tormenta, finalmente revelando su verdadero ser. La esencia del ser comenzó a romperse, y uniendo su voz a la de Valentina, Anabel gritó: «Nunca más volverás a lastimarnos». En esa explosión de luz, una oleada de energía se extendió alrededor, y en un instante de pura claridad, logró conectar con la esencia de Valentina. Los gritos se apaciguaron. El ser se desvaneció lentamente, y aunque Anabel todavía sentía las vibraciones de su presencia, ya no parecía tener poder sobre ellas. La luz envolvió todo, y en el seno de su corazón, la conexión con su hermana fue restaurada. Valentina apareció entre las sombras, sus ojos reflejando el miedo y la confusión, pero también la esperanza. Anabel la tomó de la mano, y juntas se sintieron libres, liberadas del ciclo de terror que había abatido a su familia por tanto tiempo. «¡Lo hicimos!», exclamó Valentina, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Sí», respondió Anabel, aunque una parte de ella sabía que las sombras nunca desaparecerían por completo. La oscuridad siempre acecharía, esperando a ser liberada nuevamente. Con el tiempo, las hermanas encontraron consuelo en la luz que habían creado juntas. La memoria de lo que habían enfrentado quedó sellada, un recordatorio de que, incluso en medio del horror, el amor y la verdad podrían vencer a la oscuridad. «Prometamos nunca permitir que la oscuridad nos consuma de nuevo», dijo Valentina. Y Anabel asentía, sabiendo que aunque la noche pudiera ser larga, siempre habría esperanza y luz esperándolas en el amanecer. El capítulo de su familia había concluido, pero la historia de Anabel y Valentina continuaría. Un lazo eterno contra la sombra, un testimonio de que el amor es el verdadero refugio en la tormenta. No dejes que esta historia se pierda en el silencio. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mantener vivo el misterio. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Necesitamos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora y muestra tu apoyo.